bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con una idea bastante potente, la verdad, que viene de un vídeo de Neil Brow. La idea es esta: ¿y si no viviéramos la realidad tal cual, sino una versión filtrada, casi como hecha a medida para cada uno, como si estuviéramos dentro de un túnel? Exacto. Es un concepto muy interesante, el del túnel de realidad. Que, por cierto, la fuente menciona que lo acuñó Robert Anton Wilson, ¿verdad? Eso es. Y la metáfora es potente porque sugiere que son nuestras creencias, nuestras emociones, nuestras experiencias pasadas, las que van construyendo como las paredes de ese túnel. Y claro, a través de él vemos e interpretamos pues todo. Todo. Y ojo, que no es una simple opinión, no es un punto de vista y ya está. El vídeo habla de un entramado complejo de filtros neurológicos, cómo procesa el cerebro, emocionales, nuestras tendencias, culturales, lo que nos rodea, e incluso, podríamos llamarlos existenciales o espirituales. Es como una lente invisible, entonces. Justo, una lente que se interpone entre nosotros y el mundo. Y claro, define lo que nos parece normal, lo verdadero, lo que ni nos cuestionamos. Lo evidente. Incluso esa frase que decimos tanto: es que yo soy así. Esa es buenísima, porque a menudo esa frase es la señal más clara de que estamos describiendo justo los límites de nuestro túnel. Y los confundimos con la realidad objetiva o con una identidad fija que no se puede cambiar. Es que normalmente ni nos enteramos de que estamos en ese túnel. Como el pez en el agua, ¿no? Que no sabe qué es el agua. Tal cual. Y la propuesta es que si entendemos esta metáfora, si empezamos a ver nuestro propio túnel, eso puede darnos una libertad personal enorme. Suena bien. Así que vamos a ello. Vamos a desgranar esto. ¿Qué es exactamente este túnel? ¿Y cómo se forma? Pues mira, el vídeo explica que no es un fallo, es más bien una adaptación, necesaria de hecho. ¿Necesaria por qué? Porque el cerebro necesita simplificar. Imagina la cantidad de información que recibimos a cada segundo. Sería imposible procesarla toda sin filtros. Así que el túnel se va construyendo de forma bastante natural al principio, a lo largo de la vida. Y la fuente identifica factores clave en esa construcción. Vale. ¿Cuáles son esos factores? Pues el primero y fundamental, la infancia. Cómo aprendimos a interpretar cosas tan básicas como el amor, la seguridad, nuestro propio valor. Las primeras experiencias con nuestros cuidadores. Eso sienta las bases. ¿El mundo es seguro o peligroso? ¿Merezco amor o tengo que ganármelo? Respondemos a eso muy pronto, sin darnos cuenta. Entiendo. Son como los cimientos invisibles de todo lo demás. Pero claro, ¿somos conscientes de cómo eso sigue influyendo décadas después? ¿Dice algo el vídeo sobre cómo detectar esas huellas? Buena pregunta. A menudo no somos conscientes hasta que un patrón se repite mucho. Ya sabes, en relaciones, en el trabajo, o hasta que nos topamos con gente que ve las cosas de forma muy distinta. Y ahí entra otro factor clave que menciona: el entorno cultural, las normas sociales, lo que se debe o no se debe ser, pensar, sentir. Lo que se considera normal en nuestro grupo. Exacto. Y lo interiorizamos tanto que creemos que es nuestra propia naturaleza. Se convierte en el sentido común. Claro, sentido común que a lo mejor solo es común aquí, ¿no? Justo. Luego están las heridas emocionales. Uf, eso suena intenso. Sí, pero no siempre son traumas evidentes, ¿sabes? A veces son sensibilidades, miedos, inseguridades que se quedaron grabadas en momentos de vulnerabilidad. El vídeo dice que funcionan como un GPS interno. ¿Un GPS? ¿Cómo? Porque nos guían sin que nos demos cuenta. Nos hacen evitar situaciones que huelen a ese dolor antiguo. O al revés, nos atraen a dinámicas que nos resultan familiares, aunque no sean sanas. O sea que es un mecanismo de protección que se queda un poco obsoleto. Exacto. Protege de la sombra del peligro pasado, no solo del real. Por eso, a veces reaccionamos de forma exagerada a cosas pequeñas. Esa desproporción es una pista. Entiendo, no reaccionamos solo a la hora, sino a toda la historia que llevamos detrás. Eso es. Y fíjate qué curioso, el vídeo también señala los éxitos como factor que forma el túnel. Los éxitos. Pero eso suena raro. ¿Cómo va a limitarnos el éxito? Pues sí, puede sonar contraintuitivo. La fuente lo llama las jaulas doradas.
Jaulas doradas. Claro, consigues algo, te reconocen por ello y de repente sientes una presión, interna y externa, para mantener esa imagen, para seguir por ahí. Te defines por ese éxito. Soy el que sabe de X, soy la exitosa en Y. Y te puedes quedar ahí atrapado. Atrapado por miedo a perderlo, ¿no? Exacto. Miedo a explorar otras cosas, a fracasar en algo nuevo. La jaula es cómoda, dorada, pero te limita. ¿No te deja expanderte? Vaya, tiene todo el sentido ahora que lo dices. El miedo a perder lo seguro nos frena. Y el último factor que a veces no le damos importancia, el lenguaje. Ah, el lenguaje también. Fundamental. No solo describe la realidad, la estructura, los conceptos que tenemos, las categorías de nuestro idioma, definen lo que podemos pensar con claridad. Si no tienes palabra para algo, es mucho más difícil reconocerlo, experimentarlo. El lenguaje, digamos, cincela las paredes del túnel. Es increíble cómo todo esto, infancia, cultura, heridas, éxitos, lenguaje, se mezcla y teje una narrativa personal. Una historia sobre quiénes somos, qué podemos hacer, qué es peligroso. Una historia muy específica para cada uno. Y el problema viene, como dice la fuente, cuando esa historia se queda vieja, cuando ya no nos sirve, pero seguimos funcionando con ella como si fuera la única verdad. Ahí está el kit de la cuestión. El desafío es aprender a darnos cuenta de cuándo nuestro túnel, esa narrativa, en vez de ayudarnos, nos está limitando. Cuando esas paredes que nos daban seguridad se han vuelto una prisión. Y para ayudar a verlo, el vídeo propone, una especie de autoindagación. Con preguntas profundas, ¿no? Para mapear el túnel propio. Eso es, preguntas diseñadas para ver los contornos. Suena potente, sí, pero también da un poco de vértigo, ¿no? ¿Dice algo la fuente sobre cómo manejar lo que descubres? Porque a veces uno prefiere no mirar según qué cosas. Hombre, claro, es una observación muy buena. El vídeo no dice que sea fácil ni cómodo, pero sí que es liberador. La clave, sugiere, es la actitud. No juzgarse, no criticarse. Ir con curiosidad, como un explorador en un sitio nuevo. Vale, me gusta esa actitud, explorador curioso. ¿Y cuáles son esas preguntas clave? Pues la primera que propone es: ¿qué ideas repito sobre mí mismo como si fueran hechos? El típico yo soy así. Tímido, desordenado, malo para esto o lo otro. El yo soy así y no puedo cambiar. Ese. Cuestionar si es un hecho o una creencia basada en el pasado que sigo proyectando. Desafiar la etiqueta. ¿Vale? ¿Cuál más? La segunda va sobre relaciones. ¿Qué patrones emocionales se activan una y otra vez en mis vínculos? ¿Qué dinámicas repito? Buscar aprobación, evitar el conflicto, sentirme responsable de los demás. Ver esos patrones recurrentes dice mucho de nuestras necesidades no cubiertas o de nuestras ideas sobre el amor, la conexión. Patrones que muchas veces creemos que son cosa del otro. No, sin ver nuestra parte del baile. Exacto. La tercera. ¿Qué creencias me limitan en silencio sin que las cuestione? Esas ideas que damos por sentadas sobre lo que es posible o imposible para alguien como yo. Sobre el dinero, el trabajo, la creatividad. Creencias que están ahí, bajo el radar, pero dirigen nuestras decisiones. Identificar al poli interno que te dice, eso no es para ti. Algo así, sí. La cuarta es sobre las reacciones automáticas. ¿De qué maneras reacciono sin pensar? Sin presencia. Esos momentos en que saltamos. Que te secuestra la emoción. Podría decirse así, cuando te mueve un resorte antes de poder elegir una respuesta más consciente. ¿Qué activa eso? Interesante. ¿Y la última? La quinta. ¿Qué juicios tengo sobre lo correcto, lo incorrecto, lo real, irreal, espiritual, materialista, exitoso, fracasado? Estos juicios de valor, que a menudo son muy emocionales, marcan muy claramente las paredes del túnel. Definen lo que aceptamos o rechazamos del mundo y de nosotros mismos. Entiendo. Hacer este tipo de autoexamen, con honestidad y curiosidad, puede ser muy revelador. Te permite ver el programa que tienes instalado y que funciona en segundo plano. Justo. Y lo que la fuente recalca mucho es que el simple hecho de observar estas pautas, las creencias, las emociones, las reacciones, los juicios, desde esa perspectiva del túnel, ya es transformador en sí mismo. No se trata de luchar contra ello ni de culparse, solo verlas como lo que son, construcciones, no la verdad absoluta. Ajá.
Y esa observación crea un espacio, una distancia. Y esa distancia es el primer paso para poder elegir otra forma de percibir, de responder. Ahí empieza la ampliación del túnel. Porque el túnel, como dice el vídeo, no es malo en sí mismo. Ha cumplido su función, ¿no? Nos dio estructura, identidad, nos ayudó a manejarnos. Nos ha permitido sobrevivir y funcionar. Es como una casa, pero claro, llega un punto en que la casa se te puede quedar pequeña, o sentirla como una cárcel si nunca abres las ventanas o sales al jardín. Esa es una analogía muy buena. Y ahí es donde, según la fuente, aparece la llamada a la transformación. Y no se trata de derribar la casa, de negar tu historia. Eso no funcionaría. La idea es más bien ampliarla. Añadir habitaciones, abrir ventanas. Exacto. Construir un segundo piso con mejores vistas, quizás. Darse cuenta de que tu túnel es solo una perspectiva de la realidad, no la única. Y lo más importante, que puedes participar activamente en rediseñar ese espacio interior, para que sea más amplio, más flexible, más luminoso, más tú ahora. Vale, la idea es potente. No somos víctimas pasivas del túnel. Podemos ser arquitectos de nuestra percepción. Pero suena un poco abstracto. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se amplía el túnel en la práctica? Por suerte, el vídeo da pasos concretos, ¿no? Sí, no nos deja solo con el diagnóstico. Propone como un programa de entrenamiento para expandir la conciencia. 5 fases o prácticas clave, diría yo. La primera es la base, hacer visible lo invisible, que es profundizar en lo que ya empezamos con las preguntas de antes. Cultivar la capacidad de observar tu diálogo interno, tus automatismos, tus creencias, pero no como si fueran tú o la verdad, sino como programas mentales, hábitos que se ejecutan. Desidentificarse, ¿no? No soy mis pensamientos, soy quien los observa. Eso es. Como pasar de ser el personaje de la peli a ser también el espectador, o incluso el director